Que el Señor les bendiga muy ricamente. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Una vez más, otro martes para compartir contigo el programa Un Nuevo Amanecer de la Iglesia La Buena Semilla, que está ubicada aquí en la ciudad de Durazno, en Morquio, esquina Wilson Ferreira, Aldunate. Como siempre, aunque no como siempre, porque hoy no está mi esposa, mi compañera, se encuentra en Salto, allá en un seminario, le queda toda esta semana todavía. Entonces me tocó solo el martes anteriores, ¿verdad? El martes pasado teníamos algunas damas aquí en el programa que realmente fue también de mucha bendición. Entonces yo creo que cuando compartimos algo que está en la Biblia, cuando compartimos un mensaje de fe, de vida, de esperanza, siempre es de bendición, esté quien esté en este lugar. Pero como siempre queremos compartir contigo un tema. Hoy vamos a hablar de 5 doctrinas, si nos da el tiempo, que necesitamos entenderla, comprenderla, para de alguna forma sentirnos libres, sentirnos bendecidos también y en paz en un mundo donde está muy loca la cosa, está muy turbada, hay muchas turbaciones, muchas confusiones, muchas oscuridades. Qué lindo es tener la luz de la palabra y entonces en ellas vamos a encontrar algunas doctrinas que son fundamentales para manejarnos en esta vida en un camino de fe, pero en un camino de fe verdadera. Entonces, también vamos a estar compartiendo contigo música, como siempre lo hacemos. La música cristiana tiene el contenido de esperanza, tiene un contenido sano, tiene un contenido de fe, tiene un contenido de vida. Entonces siempre es bueno también recibir esa bendición a través de la música, los videoclips, todo lo que compartimos contigo aquí. Y al finalizar siempre cerramos con un tiempo de oración por tus necesidades, oración por nuestra ciudad, por nuestro país. Bueno, todo esto vamos a tener en este programa hoy, Un Nuevo Amanecer. Es el programa 206, ya hemos cruzado la línea de los 4 años y seguimos adelante. Bueno, mientras Dios disponga, mientras Dios nos ayude, estaremos aquí para compartir contigo la buena noticia del Evangelio. Vamos a ir a un tema musical entonces, compartiendo con todos ustedes, sabiendo que también pueden mirar este programa por otras redes. De a poquito vamos a estar pasando el link para que puedan ustedes también, aquellos que no puedan tener alcance a través del Cablevisión, puedan alcanzar por otras redes. Bueno, les dejo entonces con un tema musical. Adelante, Santiago. Tu palabra
vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Muy bien, entonces vamos a ir de a poquito entrando al tema. El tema tiene que ver entonces con algunas doctrinas que son fundamentales para aquellos que quieran o necesiten caminar en una fe pero verdadera, basada en la verdad. Bueno, la Biblia realmente nos ilumina, nos da luz con respecto a estos temas, así que bueno, vamos a ir viendo algo. En primer lugar, quiero decirle que la Biblia dice que vivimos tiempos peligrosos. Allí en Timoteo capítulo 3 habla de las características, cómo iban a ser las características de los seres humanos en el último tiempo. Está hablando de los últimos días sobre el planeta Tierra. Entonces da diferentes tipos de características y encierra algunas de las cosas que quiero compartir. Ahora, una de las características de este mundo es la corrupción. Sabemos que es muy generalizada la corrupción, que alcanza todo nivel, ¿verdad? Entonces, eso es pan de cada día, todos los días en los medios. Nos estamos dando cuenta, sabiendo, conociendo de que la corrupción ha alcanzado diferentes esferas de la sociedad, del gobierno y de la religión también. Y así la corrupción golpea fuerte en la mente, en los corazones de las personas. Las falsedades, los engaños, las inmoralidades. Estos tiempos peligrosos realmente nos han traído todas estas cosas, desenfrenos, el egocentrismo. El egocentrismo tiene que ver con el ser humano endiosado, como que el ser humano quiere ser Dios, ¿verdad? Entonces quiere alcanzar ese tipo de vida, ¿verdad? Quiere ser un Dios y muchas veces entra en el egoísmo, pensar en sí mismo, y todo lo que hace es pensar en sí mismo y se olvida de la compasión, se olvida de la misericordia, se olvida de la solidaridad, se olvida del prójimo, ¿verdad? Y se aísla buscando de alguna forma endiosarse. El control. ¿Cuánto vemos de control en este tiempo, verdad? Por todos lados están denunciando, ¿verdad?, que ya hay un control mundial, pero esto de a poquito se agudiza mucho más todavía. Yo creo que se ajusta mucho más todavía, el control va a ser mucho mayor. Controlar la vida de los seres humanos, a veces en base a la excusa, ¿verdad?, de la seguridad, pero en realidad es controlar cada decisión que el ser humano tome, controlar la mente y los pensamientos de los seres humanos, manipular, ¿verdad?, la mente de los seres humanos para que vaya únicamente en una dirección, y es más, en la dirección que el sistema quiere. Y entonces eso es control, ¿no? El control viene a nivel de las finanzas, el control viene, a nivel de las informaciones, ¿verdad?, de todo lo que el ser humano consume y quiere consumir y desea consumir. Pero lo cierto es que hay control por todos lados. Distracciones, cuánta distracción, como nunca hay distracciones en esta etapa del siglo XXI, ¿verdad? Estamos viviendo en un 2024 donde el avance tecnológico, ¿verdad?, la ciencia, la tecnología, las redes, el internet, la globalización, hace que el ser humano esté totalmente distraído en un montón de cosas, ¿verdad?, donde mantiene la mirada en todo lo que le está dando, ofreciendo el sistema a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Todo medio de comunicación está llegando con muchas informaciones y distracciones, ¿verdad?, para que el ser humano no piense, sino esté
esté totalmente distraído y no esté enfocado en aquello que debe enfocarse, y para que de alguna forma el ser humano no tome en cuenta lo que realmente tiene valor en la vida, y de esa forma entonces entran en un gran problema. La apostasía. La apostasía tiene que ver con el descuido de la fe verdadera, con la distracción de la fe verdadera y con el alejamiento de la fe verdadera. El ser humano hoy está creyendo en cualquier cosa, o no cree en nada o cree en cualquier cosa, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Porque hay un manual, ¿verdad?, que es la Biblia, y un manual que Dios nos dejó para que podamos tener las doctrinas fundamentales, aquello que realmente debemos creer, cómo creer, de qué forma creer, ¿verdad?, para no estar perdidos en este mundo de tantas distracciones y apostasía. Es por eso que es necesario perseverar en las doctrinas bíblicas, ya que sus enseñanzas nos mantienen despiertos y en la verdad que nos hace libre. Hoy vamos a hablar de 5 doctrinas, si nos da el tiempo, pero para eso quiero ir a la Biblia. Cuando la iglesia recién comenzaba, nosotros le llamamos la iglesia primitiva, en sus primeros pasos. Miren lo que dice aquí Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así comenzaron los primeros cristianos, ¿verdad? Después de Pentecostés fue tremendo todo como Dios visitó a aquella población, a aquellos creyentes de aquella época, y de a poco fueron, digamos, creyendo, y la gente de fe se multiplicaba, la gente creía, la gente abrazaba la fe del Evangelio por todo lo que estaba viviendo en aquel entonces. Recién Jesús, después de haber resucitado, había sido llevado en una nube al cielo, y todo aquello, ¿verdad?, que Dios había hecho en aquel momento, que Jesús había hecho, estaba a la vista de todo, y la gente quería abrazar el Evangelio. Entonces, cuando Pedro predicó, dice que se añadieron 3,000 personas en ese momento, ¿verdad?, con el mensaje de Pedro. Entonces la iglesia creció muchísimo y luego se fue esparciendo por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Pero lo que importa acá es que ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de aquellos apóstoles. Y nosotros también tenemos que perseverar en esa enseñanza, porque la Biblia, todas estas experiencias, estas historias reales, bíblicas, que ocurrieron en aquel pasado, también son trasladadas para el día de hoy, porque el mismo ser humano que existía en aquella época, los mismos hombres y mujeres y niños, ¿verdad?, que necesitaban el Evangelio ayer, también lo necesitan hoy. Hoy la gente necesita el Evangelio de Jesús, necesita la buena noticia de Jesús, y necesita la palabra de Jesús y la doctrina del Señor Jesucristo. Dice así, hablando de una de las doctrinas que les quiero compartir. Aquí en Hechos capítulo 1, verso 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús, he aquí se le pusieron junto a ellos 2 varones, 2 ángeles, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo. Porque esto ocurrió a los 40 días después de que Jesús había resucitado. Dice que Él se mostró vivo para que no quedara ninguna duda de su resurrección. Mostró sus manos, sus costados, toda la parte donde había sido clavado en la cruz, las señales de los clavos y de la lanza en el costado. Se presentó vivo, y dice que antes de ir al cielo se presentó a más de 500 personas a la misma vez. O sea, no quedó duda de que Jesús resucitó. Tampoco quedó duda de que Jesús vino a este mundo. Saben que una de las doctrinas que quiero compartirles tiene que ver ahora con la segunda venida de Cristo. Pero les quiero aclarar algo.
También la primera venida de Cristo, cuando Él nació de una virgen por obra del Espíritu Santo, se hizo carne en el vientre de una mujer virgen sin tener relaciones sexuales, ¿verdad? Porque hoy lo natural es que para que haya un niño o nazca un niño tiene que haber una relación sexual entre un hombre y una mujer. Es la ley de la vida, es lo natural, pero en este caso fue sobrenatural porque fue obra del Espíritu Santo que Jesús se formó en el vientre de una virgen y nació como un hombre, ¿verdad? De carne y hueso como cualquier uno de nosotros. Pero esto ya estaba profetizado muchos años por los profetas. Joel fue uno de los que predicó, Isaías, 700 años, ¿verdad? Ya había profetizado de que Jesús iba a nacer y que iba a nacer de una virgen y bueno, y que le llamarían el Emanuel porque Dios con nosotros significaba. Jesús, Dios con nosotros, ¿verdad? Él dejó el cielo, vino, se hizo hombre y anduvo entre los seres humanos, ¿verdad? 33 años vivió Jesús y 3 años fue su ministerio. Entonces ya estaba profetizado esto, ya estaba anunciada esta profecía y se cumplió en la primera venida de Jesús. Pero también estaba profetizada la segunda venida. Por eso acá los ángeles le dijeron, de esta misma forma que Jesús fue llevado al cielo, un día va a venir nuevamente a este mundo. Entonces lo que yo les quiero decir y compartir con todos los oyentes en esta hora es acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá otra vez. Cristo viene nuevamente. Nosotros los cristianos estamos esperando la segunda venida de Cristo. Hay textos en la palabra del Señor, por ejemplo, Mateo 24:36, que habla sobre esa segunda venida de Cristo, que va a tener 2 fases. La primera fase va a ser inesperada, va a ser como ladrón en la noche, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero va a ser como en los días de Noé, dice la Biblia, ¿verdad? Así como en los días de Noé, porque dice que nadie sabrá el día ni la hora, ¿verdad? Pero va a ser, una de las señales es como los días de Noé. Eso está en Mateo, el capítulo es capítulo 24, nos habla cómo sería esa señal. Y les quiero compartir porque es tan importante esto, porque así como los profetas, ¿verdad?, que anunciaron la primera venida de Jesús y se cumplió, también la segunda venida que fue anunciada por profetas y fue anunciada por el mismo Cristo y fue anunciada por los ángeles, y después en la iglesia primitiva se anunciaba constantemente también la venida del Señor Jesucristo. Entonces creemos que se va a cumplir esa segunda venida. Creemos, y si nosotros no creemos, igual se va a cumplir, porque lo que está en la Biblia siempre se cumple, ¿no? Y en Mateo 24:36 dice de esta forma: pero el día y la hora nadie sabe, o sea que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo va a ser como en los días de Noé. El mundo va a seguir con sus distracciones, con sus fiestas, con sus entretenimientos, ¿verdad? Y de repente va a venir Jesús, ¿verdad? De repente va a venir Jesús. Y dice que la gente no va a entender hasta que eso suceda. Dice que en el diluvio sucedió lo mismo en la época de Noé, ¿verdad? Porque Noé estaba construyendo el arca, no llovía sobre la tierra, la gente se burlaba de Jesús, de esa palabra y de Noé y de su familia, ¿verdad? Y mientras se burlaba, Noé y su familia construían el arca que Dios le había ordenado que construyeran. Y el mundo en aquel entonces dice que había tanta maldad, ¿verdad?, que Dios había decidido quitarlos de este mundo. Y la forma iba a ser el diluvio. Por eso Noé construía el arca, porque Noé fue el que le creyó a Dios. Y la gente no le creyó a Dios, pero cuando vino el diluvio recién la gente entendió, pero ya era tarde. Y la idea acá es que la gente entienda de que Jesús va a venir a este mundo y que entienda antes de que suceda. Porque la gente puede perder la salvación
del alma y puede perder la salvación porque si no está preparada no se va con Cristo la gente. La gente para que se vaya con Cristo tiene que estar preparada. Entonces, una de las doctrinas fundamentales del Evangelio en el cual la iglesia en aquel entonces tenía que perseverar y nosotros tenemos que perseverar es creer, ¿verdad? Y mantenernos creyendo en la segunda venida de Cristo. Quien espera la segunda venida de Cristo está de alguna forma preparándose espiritualmente. Todos aquellos que tienen en poco la fe, que tienen en poco la iglesia, que tienen en poco la palabra de Dios, se van a quedar en este mundo, ¿verdad? Y van a sufrir las consecuencias de haber rechazado la fe del Evangelio, la fe de Cristo, y no haber creído que Cristo viene así como vino una primera vez. Nosotros estamos esperando esa segunda venida de Cristo y estamos creyendo que las señales ya están dadas porque hay una multiplicación de la maldad. Dice la Biblia que en estos últimos tiempos iba a haber una multiplicación de la maldad. Dice que el amor de muchos se enfriaría, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Y hoy sabemos que el amor de muchos se ha enfriado por una multiplicación de la maldad. Pero dice, el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, que el llamado de atención de Dios, ¿verdad? El llamado de Jesús es que la gente, a pesar de todas las cosas malas que hay en este mundo, pueda perseverar en Jesucristo, en la fe verdadera, en el Evangelio de salvación. La gente que no persevera, ¿verdad?, se va a perder la salvación. Esa salvación, ¿verdad?, tiene que ver con cuando Jesús venga, ¿verdad?, va a salvar a aquellos que estén preparados para irse con el Señor. En la época de Noé estaba Noé con su familia y fueron los únicos que se salvaron. Hoy los únicos que se van a salvar en una inminente venida de Jesús, en el arrebatamiento de la iglesia, van a ser los que están preparados. Ahora, la Biblia también dice otra cosa importante. Esa segunda venida de Cristo va a tener dos etapas o dos fases. La primera fase, ningún ojo verá. Va a ser como ladrón en la noche, va a ser sorpresiva esa segunda venida de Cristo, va a ser de repente, ¿verdad? Y a eso nosotros le llamamos el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? En 1 Corintios 15:51 habla, ¿verdad?, sobre el arrebatamiento de la iglesia y habla también cómo va a ser ese arrebatamiento. Por eso me gustaría compartirles con ustedes, ¿verdad?, lo que dice 1 Corintios 15:51, y para eso tenemos que ir a la Biblia rapidito, pero me gustaría que ustedes pongan atención, ¿verdad?, porque quizás hoy, escuchando este programa, este mensaje, muchos pueden alcanzar la salvación. Dice así 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Va a haber una resurrección de los muertos. Y nosotros los que vivimos, si Cristo viene hoy, los que vivimos seremos transformados, ¿verdad? Transformados con un cuerpo diferente, con un cuerpo celestial. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo levanta a su iglesia. Eso la iglesia, la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Como también dice en 1 de Tesalonicenses, nos habla de este episodio tremendo que va a suceder, ¿verdad? Que tiene que ver también, dice que el arrebatamiento va a ser de esa forma. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es lo que dice la Biblia, porque si se cumplió en una primera etapa, también se va a cumplir en esta segunda etapa. Y dice así, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, en este caso, la segunda venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así dice Primera de Tesalonicenses, una vez más anunciando cómo será, de qué forma, y está hablando de que en esa primera fase de la segunda venida los muertos resucitarán y los que vivimos seremos transformados y arrebatados con Jesús en el cielo, ¿verdad? En el aire, algo misterioso, algo extraordinario, algo para no creer si razonamos, para no creer si le buscamos la lógica natural, pero cuando se trata de Dios no hay lógica natural. Dios es un Dios sobrenatural, omnipotente, que todo lo puede. Entonces va a ser de esa forma el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento quedará el sufrimiento para este mundo, los juicios de Dios bajo el gobierno del anticristo, que va a gobernar 7 años. Y después, al finalizar los 7 años, Jesús viene nuevamente, ¿verdad? En esa etapa final de su segunda venida, y ahí Él viene a reinar por 1000 años. Eso dice la Biblia. Si se cumplió las primeras profecías con respecto a la primera venida de Cristo hace 2000 años, también se va a cumplir lo de la segunda venida. Por eso tenemos que entender esto, ¿verdad? Porque si no lo entendemos ahora, la gente va a entender después que suceda. Y después que suceda, prácticamente quedará muy poca esperanza de salvación. Más allá que va a haber salvación, pero van a tener que sufrir todos los juicios de Dios. Que Dios nos ayude a tener esta doctrina clara de la segunda venida de Cristo, estar preparados, mantener la fe viva hasta el final, porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará por la multiplicación de la maldad, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que bueno, a prepararse, y vamos a un tema más. Santiago, vamos a estar compartiendo un tema más con todos aquellos que en esta hora pueden estar recibiendo esta palabra. Aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. Nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga.
Muy bien, para hablar de esta segunda doctrina que es fundamental también, que tiene que ver con la iglesia. Vamos a hablar un poquito de la iglesia y quiero tomar como base bíblica algo que está en Mateo capítulo 16, verso 18, que dice de esta forma. Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Interesante esta palabra. Jesús le dice a Pedro, la palabra Pedro significa pequeño fragmento de piedra o de roca, es un pequeño fragmento, ¿no? Ahora Jesús en la Biblia se lo representa como una roca sólida. La roca sabemos que es la parte principal donde salen pequeñas piedras. Entonces Jesús dice, tú eres una pequeña piedra, y señala a Pedro en ese momento, tú eres Pedro, que significa una pequeña piedra o un pequeño fragmento de una roca, ¿verdad? Y después Jesús dice, se señala hacia él, ¿verdad? Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros creemos que Dios, Jesús, es el que edifica, el que nutre, el que sostiene la iglesia, su pueblo. Existe el pueblo de Dios. En este mundo existe el pueblo de Dios, que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Él, de Cristo. Pueden haber muchas religiones por todos lados, muchas clases de iglesias, pero la iglesia de Cristo es sostenida por Cristo, nutrida por Jesucristo, ¿verdad? El que nos sostiene, el que nos da vida, el que nos da fuerza, ¿verdad? El que nos protege, porque dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Por eso es necesario pertenecer a la iglesia de Cristo para no ser esclavo del infierno. Ahora, ¿qué es la iglesia? Porque la gente confunde. Si nosotros no aclaramos acá, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia no es un edificio materiales. A veces decimos que vamos a la iglesia porque vamos al edificio, vamos al templo, vamos a una casa. Y esa no es la iglesia, ¿verdad? Nosotros les llamamos iglesia, pero no es la iglesia, ¿verdad? No es un edificio material. El lugar físico, el templo, es un lugar donde la iglesia se congrega. Ese lugar físico, esa casa, ese templo, ese lugar de material, es el lugar donde la iglesia va a congregarse, ¿no? Entonces la iglesia no es la parte material, ¿no? La iglesia puede ser, dice, cualquier casa, o puede incluso, la iglesia puede congregarse, digamos, en cualquier casa, o la iglesia puede congregarse debajo de un árbol, ¿verdad? La iglesia puede congregarse debajo de un árbol y seguir siendo la iglesia, ¿verdad? La iglesia puede congregarse en una casa y ser la iglesia. O la iglesia puede estar en un edificio como un templo o algo así y es la iglesia, pero es la iglesia la que se congrega, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, ¿verdad? Dice que la iglesia se reunía en una casa. Entonces, era la iglesia que se juntaba, se congregaba. Esa es la iglesia. Sigo aclarando un poquito. La iglesia es un organismo vivo sustentado por Jesús. La iglesia es un organismo vivo, ¿por qué? Porque tiene que ver con un grupo de personas, un grupo de creyentes. Esa es la iglesia, el grupo que es simbolizado también con el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, en Juan capítulo 15 hay una aclaración también, porque Jesús es comparado con la vid, con el árbol de la vid, ¿verdad? Con la vid verdadera. Dice de esta forma la palabra de Dios. Jesús dijo en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué está tratando de decir o qué nos dice el Señor Jesucristo ahí? Dice, yo soy el árbol principal, yo soy la vid verdadera y ustedes son los gajitos que están prendidos a la vid.
Entonces, la única forma de ser sustentado y tener vida espiritual, ¿verdad?, es permaneciendo, dice. Si ustedes permanecen en la vid, ¿verdad? Ahora, porque separados de mí nada podemos hacer, ¿no? Un gajo separado de su árbol se va secando y se muere. Eso lo sabemos por naturaleza, ¿verdad? Una persona separada de Dios se muere espiritualmente, se seca, se muere, no tiene vida. Por eso hay que permanecer en Jesucristo, que Él es el que nos sustenta, nos da vida. La iglesia tiene que permanecer en Cristo, sustentada por Jesucristo. Nosotros no estamos sustentados por los seres humanos. Nosotros no estamos sustentados por una organización. Quien sostiene al creyente, quien sostiene a la iglesia es Jesucristo. Y un creyente separado del cuerpo es como una mano separado del cuerpo. Un dedo separado de una mano, un miembro del cuerpo separado, se muere, se pudre y se muere. Así es la gente separada de Dios, así es la gente separada también de la iglesia, porque la iglesia es la que nutre, la iglesia de Cristo es nutrida por Jesucristo. Jesucristo es quien le da vida espiritual a la iglesia. Entonces, separados de la iglesia, la gente no tiene vida espiritual, está muerta espiritualmente, puede andar físicamente en este mundo, pero está espiritualmente totalmente muerta. Es un grupo de personas con una misma fe. Eso es la iglesia, unidas por el Espíritu Santo. La iglesia debe reunirse en un lugar, sea en una casa, en un edificio, en un templo o debajo de un árbol. La iglesia necesita reunirse. Para ser iglesia necesitamos congregarnos, ¿verdad? Necesitamos estar juntos como un cuerpo, ¿verdad? ¿Y para qué la iglesia necesita reunirse? Esto es interesante porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, yo no soy parte de la iglesia, yo no me congrego. Entonces no eres un creyente verdadero. Eres como un gajo arrancado de un árbol. ¿Para qué la iglesia se congrega? ¿Para qué la Biblia nos manda a congregarnos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito, verdad, de la iglesia en este sentido que debe congregarnos? En primer lugar, para tener comunión los unos con los otros. Tener comunión los unos con los otros nos edifica, nos fortalece, nos une. Pero también tener comunión con Dios, porque Dios se manifiesta en su iglesia, en su congregación, en su pueblo, para bendecir, para guiar, para nutrir, para fortalecer, para sanar, para restaurar. Es un lugar de adoración. Nosotros nos juntamos como iglesia para adorar a Dios. Por eso cuando ustedes cruzan allí por Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate, cuando tenemos nuestros cultos, va a sentir alabanza, va a sentir música, va a sentir, palmas, va a sentir regocijo, porque allí la iglesia se reúne en aquel lugar para adorar juntos a Dios. La idea es adorar juntos como pueblo a Dios. También la iglesia se reúne para orar a Dios. Oramos juntos. La oración unida tiene muchísimo poder y después le muestro un poquito, ¿verdad? La iglesia allí se junta para orar, nos reunimos en ese lugar. También recibimos la palabra de Dios, allí se anuncia, se predica, se enseña la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es necesario congregarse, que la iglesia, ¿verdad?, se pueda congregar en ese lugar. También la fe es educada y allí somos enseñados por la palabra de Dios. Y bueno, allí también aprendemos a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Por eso es importante congregarnos. La iglesia debe congregarse, la iglesia debe estar unida, debe estar junta y debe ser nutrida por el Señor Jesucristo. Es un lugar de preparación espiritual. Allí nosotros recibimos las armas, ¿verdad?, que nos van a ayudar, y dice que las armas de nuestras milicias no son naturales o no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, cuán importante es congregarse como iglesia en un lugar, ¿verdad? Sea en una casa, sea debajo de un árbol, sea en una carpa o sea en un edificio como tenemos acá, o como muchos lugares hay donde la iglesia se puede congregar.
¿verdad? Allí en hebreo, hermanos, la iglesia, Dios nos manda a través de hebreos allí, ¿verdad? El escritor de los hebreos nos manda a congregarnos. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Le manda a la iglesia, a su pueblo, a congregarse. Es un lugar para servir a Dios y es un lugar de cobertura espiritual. Si nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, tenemos cobertura espiritual, cobertura de amor, cobertura de palabra, cobertura de oración, cobertura de esperanza, cobertura de promesa, cobertura divina, cobertura del Espíritu Santo. Tenemos protección divina, pero hay que pertenecer a la iglesia, ser parte de la iglesia y congregarnos también en un lugar para estar juntos, unidos en oración, ¿verdad? Buscando de la presencia del Señor. Allí Dios envía su bendición. Por eso es importante congregarse, que la iglesia que se congregue, ¿verdad? Para estos asuntos que son tan necesarios, ¿verdad? Tener protección divina. Recuerden lo que dice la Biblia en el principio que les leí, Mateo 16, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay un mundo infernal, hay un infierno que atenta contra la fe, que atenta contra la vida de los seres humanos, que atenta contra la paz, que atenta contra la verdad, que atenta contra los hogares, contra los niños, contra los jóvenes. Hay un infierno, pero en la iglesia encontramos cobertura espiritual. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Por eso la iglesia existe después de 2000 años que quisieron derrocar a la iglesia, ¿verdad? Destruir a la iglesia. No han podido y no van a poder porque es Dios quien bendice, quien protege, quien guarda a la iglesia. Por eso es importante esta doctrina de la iglesia. Somos la iglesia, es el cuerpo de Cristo y nos congregamos en un lugar físico para experimentar todo esto. Desarrollarse espiritualmente. Crecemos en fe. Maduramos en fe. Entonces, cuán importante es que no tengamos en poco el congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Ese lugar físico puede ser una casa, ¿verdad? Y Jesús le llamó a su casa, casa de oración. Casa para que la iglesia fuera a orar, para que las personas de fe fueran a orar, se congregaran. Jesús le llamó mi casa. A ese lugar físico Jesús le llamó mi casa. Por eso hay que ir a la casa de Dios, ¿verdad? Que puede ser debajo de un árbol la casa de Dios. Puede ser, debajo de una carpa la casa de Dios. Puede ser en la casa de alguien la casa de Dios. Allí donde la iglesia va a congregarse, va a adorar a Dios. O puede ser el edificio que tenemos, ¿verdad? Aquí en Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate, que están viendo en la pantalla la fachada, ¿verdad? Ese es el lugar donde la iglesia debe de ir a congregarse. Y Jesús le llamó a ese lugar, mi casa será llamada casa de oración. Cuán importante, ¿verdad? O sea que la iglesia no es el lugar físico, la iglesia es el cuerpo, es la congregación, es la asamblea, es el grupo de creyentes que tienen fe y son guiados con el Espíritu Santo para recibir la bendición de Dios. Tenemos ejemplo por allí en Hechos capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Dice que la iglesia, 12, verso 5, ¿verdad? Dice que la iglesia hacía sin cesar, la iglesia era la que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. La iglesia, ¿no? O sea, el grupo, ¿verdad? Es la que ora, por eso es un organismo vivo. En la casa de Cornelio dice que Cornelio, ¿verdad? En la casa hacía oración a Dios todos los días, ¿verdad? Pero también encontramos otros lugares donde la iglesia se reunía para orar, ¿verdad? Y allí Dios se manifestaba con poder. Cuán importante entonces esta segunda doctrina que hablamos sobre la iglesia como un organismo vivo, ¿verdad? Y la casa material o el lugar material, ¿verdad? Es el lugar donde la iglesia, ese organismo vivo, se congrega para adorar, buscar a Dios y recibir de Dios. Vamos a un tema más, vamos a un tercer tema musical, va a ser el último, porque ya necesitamos ir llegando al cierre de este programa. Peter, ¿qué es la Biblia? La Biblia. Ah,
B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios, la B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Viper, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios, la B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Mirá que aquí cambia, Ah, bueno. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día, y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día, y crecerás. Y crecerás, y crecerás. Lee la Biblia y ora cada día, y crecerás. Ahora yo puedo cantar también. Claro que sí, Patito, dale. Bueno. La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios, la B-I-B-L-I-A, en ella solo confío yo, en la B-I-B-L-I-A. Biblia, Biblia. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día. Vamos a ir a la última parte de este programa. Voy a hablar de una tercera doctrina, me van a quedar dos para atrás, pero es importante esta otra también que nosotros la tengamos muy clara, que tiene que ver con la salvación por fe. Después nos quedará para otra oportunidad la sanidad divina. Creemos en un Dios que sana milagrosamente. Y nos va a quedar también la otra doctrina que tiene que ver con el cielo y el infierno. Dos cosas reales en la Biblia, literales, que existen, ¿verdad? Hay un cielo y hay un infierno, ¿verdad? Para ser libre del infierno tenemos que creer en Jesús, que es el único que nos da salvación y vida eterna, y nos da un cielo eterno, ¿verdad? Que realmente es muy lindo, ¿verdad? Todo lo que describe la Biblia sobre el cielo. Pero también hay un infierno fatal donde dice que hay un fuego que arde con azufre, que es una llama que nunca se apaga, ¿verdad? Es el infierno que es literal también para los que rechazan la fe, para los que no creen, para los que viven en este mundo independientes de Dios, ¿verdad? Desprendido del árbol principal que es Dios. Entonces es la paga del pecado, la muerte eterna, la condenación eterna al infierno. No es lindo hablar de esto, pero es la verdad bíblica, y lo que necesitamos saber nosotros es la verdad para ser libre y prepararnos y un día estar con Dios, porque Dios ama a todas las personas. Y una de las cosas en el cual describe acá su amor por todos está en Juan 3:16, que tiene que ver con la salvación por fe. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. El ser humano recibe salvación por fe, por creer en Jesús. Dice, el que no creyere ya es condenado, ¿verdad? Si tú no crees, vas a ir a la condenación al infierno. Pero si creemos, aquí dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí que la salvación es por fe. Si yo creo en Jesucristo, ¿por qué debo de creer en Jesucristo? Porque es mi Salvador. ¿Y por qué es mi Salvador? Porque fue el único que vino a este mundo siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz, ¿verdad? Murió en la cruz, sufrió por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados, Él pagó el precio de nuestros pecados, y allí en la cruz Él nos dio salvación y nos dio vida eterna. Él murió en nuestro lugar para que tengamos vida. Aparte de eso, Él no quedó ni en la cruz ni en la tumba,
creemos que Él resucitó al tercer día. Dice la Biblia en Romanos 10, 8 y 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos desde el corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, seremos salvos. O sea, el medio de salvación es Cristo. Somos salvos por la fe en Jesucristo, no es por las obras, ¿verdad? Primero creemos en Jesucristo y somos salvos. Creemos que Cristo pagó el precio de nuestros pecados y nos dio salvación allí en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Ustedes pueden creer en muchas cosas y pueden creer en su religión, pueden creer en un amuleto, pueden creer en sus obras, pueden creer en muchas cosas, pero eso no les va a dar salvación. Acá la Biblia es bien clara: todo aquel que en Él cree, y está hablando de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no ha enviado Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Una vez más aparece Él. No aparece los, no aparece las, no aparece la. Aparece Él y se trata de Jesús, ¿verdad? No envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino que, ¿verdad? Sino que Jesús vino para salvar a este mundo, ¿verdad? Es interesante lo que dice la Biblia. También aquí en Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice de esta forma que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces somos salvos por gracia, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Una persona que nunca creyó en el Evangelio se está muriendo en un hospital y en ese momento cree en Jesús, la gracia de Dios viene y esa persona es salvada, ¿verdad? Porque es el momento de salvación. Creer en Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, y somos salvos por gracia. Es un regalo, es un don de Dios la salvación, es un regalo. Dios te regala la salvación y lo hizo por amor. Ahora, si yo no acepto eso, si yo rechazo el regalo de Dios, el perdón que es por gracia y por fe, si yo rechazo, si yo no creo, si yo no lo acepto, entonces la paga de mi pecado va a ser el infierno, la condenación eterna. Por eso es de vida o muerte el mensaje y lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Romanos 5.1 dice de esta forma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo somos justificados nosotros? ¿Por nuestras obras, por lo que hacemos o por lo que no hacemos? No, la Biblia es bien clara que hemos sido justificados delante de Dios por la fe en Jesús y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos esperando para creer en Jesucristo? Porque hoy podemos morirnos. Está pasando todos los días. A veces sorpresiva la muerte, a veces te va avisando con una enfermedad, pero a veces sorpresiva también la muerte. Y si nosotros no tenemos a Cristo, no creemos en Jesucristo, vamos a ser condenados, porque el único que nos hace libre de la condenación es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos, ¿verdad? 8.1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero si no estamos en Cristo, habrá condenación. Y Dios te está dando la oportunidad de que seas libre de la condenación eterna. Por eso una de las doctrinas principales y fundamentales en la cual nosotros debemos perseverar hasta el fin es la doctrina de la salvación por fe. Somos salvos por fe. No es por ningún sacrificio, no es por ningún hombre, no es por ningún amuleto, no es rezándole a una imagen, ni poniéndole o prendiendo vela a una imagen que vamos a ser salvos. Es por fe en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y quiero cerrar en este tiempo compartiendo lo que dice Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos perseverar hasta el fin creyendo en Jesucristo, creyendo en nuestro Salvador, creyendo en el único mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, creyendo en el único que fue a la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestros pecados, que es el Señor Jesucristo, creyendo en ese Cristo que venció a la muerte resucitando al tercer día, y un día también nosotros resucitaremos como dice la palabra. Pero para eso debemos perseverar hasta el
fin en la fe verdadera, la fe bíblica, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarte a que hagas una oración conmigo, una oración donde te va a abrir la puerta del cielo, ¿verdad? Donde va a venir el perdón de Dios y la salvación de Dios a tu alma. Si así tú lo crees, repite conmigo esta breve oración, cortita pero muy importante, si tú la crees desde el corazón. Confesamos a Jesús con nuestra boca, pero creemos desde el corazón que Jesús fue a la cruz, pero también resucitó de entre los muertos. Y de esa forma seremos salvos. Di conmigo esta breve oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Tú eres mi Salvador, lo confieso. Y creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Y te acepto y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, que Dios bendiga tu vida y que Dios guíe tus pasos allí donde nos congregamos, Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate, la Iglesia La Buena Semilla, que tiene estos horarios, martes y miércoles 18:30, 15:30 para las damas, los días jueves, y el día sábado para todos los niños a las 10:30, y el día domingo la reunión general también a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. Nuestro celular 092-828-456, si te quieres comunicar. Dios te bendiga con abundante bendición. Amén y amén.